Vamos a empezar contando la historia primeramente de la crucifixión. Y dice que la crucifixión era la pena de muerte utilizada por los romanos desde el 217 antes de Cristo. Era algo terrible, algo eh, que era insoportable. Era una tortura tan cruel y humillante. Jesús sufrió grandes humillaciones antes de ser crucificado. Él fue, primeramente, cruelmente azotado por los soldados romanos. Sabemos la historia que fue azotado. Los látigos de aquel entonces tenían como 2 o 3 tiras, ¿no? Y ahí le ponían como pedazos de plomo adelante. En ocasiones le ponían cuchillas delante y cada vez que le daban un azote de eso, no era fácil, porque le rompían la piel y hacían muchas cosas que era horrible para el cuerpo humano. Eh, y todo eso está escrito en la palabra de Dios. Porque en el libro de Isaías dice, Él molido fue por nuestros pecados. Y sabemos que de verdaderamente Él fue molido por nuestros pecados. Él fue totalmente desbaratado. Él fue ridiculizado con una corona de espinas y un manto de púrpuras. Pues tú eres rey. Tú dices que tú eres el rey. Tú eres esto. Pues te vamos a poner una corona de espinas. Imagínense ustedes, una corona de espinas puesta así en la cabeza. Eso es abrirle hueco en cada espina que hay. En cada espina que caía, ahí le abría un hueco. Y ahí botaba sangre. Eso no es una cosa terrible, una cosa horrible verdaderamente. Él fue escupido. Cuando escupen a una persona, sabe que eso es una cosa humillante, pero muy humillante. Golpeado, burlado públicamente. Fue una cosa que era una cosa insoportable. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el plan divino para la redención de la humanidad. Por eso dice la Biblia que fue el último sacrificio. Después de él no hace falta sacrificio. Anteriormente se hacían sacrificios una vez al año y el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por él primero. Porque si había algún pecado en él, él no podía entrar al lugar santísimo. Él no podía entrar con un pecado al lugar santísimo. Tenía que hacer sacrificio con él primero, ponerse una campanita, una soga y entonces entrar. La campanita y la soga tenían un significado, que si él se caía, la campanita sonaba, pero nadie podía entrar a sacarlo, tenían que jalarlo por fuera. Entonces quiere decir que cuando Cristo entró al lugar santísimo, él no necesitó hacer ningún sacrificio. Él no necesitó entrar con sangre ajena. Él entró con su propia sangre. Él entró como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el significado de la crucifixión de Cristo, quitar el pecado del mundo. Y en el libro de Lucas, que ahorita lo leímos, dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció y el velo del templo se rajó por la mitad. Hay un significado en esto. ¿Por qué el velo se rajó? Dice que se rajó por la mitad. Aquí tiene antes de Cristo y después de Cristo. Aquí tenemos lo que es la división de la historia, porque siempre se dice antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo las cosas eran diferentes. Después de Cristo las cosas son diferentes. Porque la vida del ser humano cambió totalmente para todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Toda aquella persona que se entrega al Señor y viene al altar y dice, Señor, yo soy un pecador, yo vengo a ti, yo te recibo como Señor y Salvador. Yo quiero que tú me hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Porque Cristo tiene un plan para cada uno. No es cuestión de religión, no es cuestión de nada. La religión es cuestión de vida o muerte. Tenemos que saber dónde nos metemos, porque hay religiones que no te llevan a Dios. Hay gente por ahí que dice, todas las religiones me llevan a Dios. Eso no es verdad. Todas las religiones no te llevan a Dios, porque nosotros como cristianos no somos religiosos. Nosotros somos
hijos de Dios y seguidores de Dios. Eso es lo que somos nosotros. Porque una religión es una religión. Cualquier cosa puede ser una religión. Pero lo de nosotros no es religión, es una relación con Cristo una vez que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador. Por lo tanto, Jesús derramó su sangre por la expiación de los pecados de la humanidad. Eso fue lo que hizo el Señor. En el libro de Isaías dice, el Señor dice, yo no quiero más sacrificios. No quiero más sacrificios. Lo que quiero es obediencia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hoy es un día muy bueno, muy bonito, para nosotros recapacitar si en algo hemos fallado a Dios. Para nosotros recapacitar y decirle, Señor, perdóname porque he pecado contra ti y contra el cielo, como dijo el hijo pródigo. El hijo pródigo se encontró hasta lo último. Como decimos nosotros por ahí, tocó fondo. Y para que un judío esté apacentando cerdo, eso es una cosa fea para ellos. Además de eso, él tenía que comer de las migajas de los cerdos, o sea, de lo que botaban los cerdos. Y cuando él se dio cuenta, se levantó y dijo, me levantaré, iré y le diré. Tres cosas hizo el Señor, hizo este muchacho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este día de hoy. Sabemos que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, porque fue un día como hoy. A él lo crucificaron un viernes y se resucitó el domingo. Ahora, él hizo todo esto para la expiación de los pecados de la humanidad. Según los evangelios, su sangre tiene la capacidad de perdonar un número infinito de pecados. Es infinito. El Señor te perdona cualquier cosa que hayamos cometido. Muchas veces yo no voy a la iglesia porque me siento mal, me siento sucio, me siento sucia. Ese es el momento en que tenemos que venir a la iglesia. Ese es el momento donde tenemos que hacer la obra de Dios. Ese es el momento donde tenemos que decirle, Señor, yo no puedo solo. Yo no puedo hacer las cosas por mí. Yo necesito que tú me ayudes. Hay una palabra en la Biblia, un versículo en la Biblia, que dice, no te preocupes, yo te ayudo, dijo el Señor. Entonces tenemos que venir a Él y decirle, Señor, yo no puedo por mí. Yo no puedo por mí mismo. Yo necesito ayuda. Y hoy es un día especial, donde toda aquella persona que me está oyendo por la internet, toda aquella persona que me está oyendo, tiene la oportunidad de venir a Cristo y decirle, Señor, yo estoy aquí porque te necesito. Quienes ponen su fe en la sangre de nuestro Salvador, los que ponen su fe en Jesucristo, tienen la vida eterna con Cristo. Pero tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Tenemos que poner nuestra fe que lo que Él hizo, no lo hizo en vano, ni lo hizo por el vecino, lo hizo por ti. Por supuesto, y por el vecino, ¿no? Pero lo hizo por ti. No solamente lo hizo por un grupito de personas, como hay algunas personas por ahí que dicen que solamente se van a salvar un poquito de personas nada más. No. El Señor derramó su sangre por todo el mundo, por la humanidad. Por eso Él derramó su sangre. En primera de Juan 1:7 dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No de un solo pecado. No, pastor, porque yo pego porque soy un borracho. El Señor te perdona. Solamente lo que tienes que hacer es lo que Él dijo. Vete y no peques más. Ayer estábamos en una conferencia de matrimonio que fue una bendición. Una bendición. Te digo, ¿cuántas conferencias en 36 años yo podía haber estado? De matrimonio, de soltero, de todo. Porque yo soy de la gente que no me pierdo nada. Siempre algo se aprende. Y para mí fue un impacto. Porque verdaderamente es una cosa tremenda. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, estemos donde estemos, que se predique la palabra de Dios. Porque no es solamente me voy a meter aquí porque ahí
hablan de Dios. No, no, que se predique la palabra de Dios como está escrita. Porque la palabra de Dios dice, si crees como está escrito, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir a un lugar donde se predica la palabra. Por eso yo siempre le digo, cuando ustedes le predican a una persona, cuando ustedes le hablan a una persona, tráiganlo para acá. ¿Saben por qué? Porque aquí se sabe lo que se habla. Aquí nosotros no nos salimos de la Biblia. Decimos la verdad. Y decimos que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la Escritura. Entonces, así que cuando confesemos nuestro pecado a Dios, somos perdonados de nuestros pecados y limpiados de ellos por la sangre de Jesús. Somos perdonados y somos limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos asegura que la sangre pura y sin pecado que Cristo derramó en la cruz purifica nuestro corazón de las malas conciencias y la expresión de sangre. Además, purifica nuestra conciencia. Es el único que puede hacerlo. El único que lo puede hacer es el Señor. Lo único que por nosotros, la única cosa que tenemos para perdón de pecado se llama la sangre de Jesús. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como carmesí, Él los hace blancos como la blanca lana. La blanca lana es linda, ¿no? ¿Verdad? Es blanquito. Así me dijo una hermana en la iglesia cuando yo me fui a bautizar, me enseñó un pañuelo blanco y me dijo, tu alma va a quedar así, de blanquita. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces, el sacrificio que hizo no fue un sacrificio en vano. Fue algo precioso que hizo y lo hizo por nosotros. Lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por tu familia. Muchas veces no le hablamos a la familia porque son tremendos. Porque hay familias que son tremendos, no creas tú que no. No todos son buenos. Ni todos son malos tampoco. Pero hay familias que miren, como dicen por ahí, se las trae. Pero Él derramó su sangre por ellos también. Y el trabajo tuyo es dar de gracia lo que por gracia recibiste. El Señor te perdonó. Eso lo hizo por gracia, no porque somos buenos. Porque verdaderamente ninguno de nosotros merecía estar aquí. Nosotros teníamos que estar clavados en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por gracia. Entonces da de gracia lo que por gracia recibiste. El Señor nos perdonó. Alguien oró por ti. Alguien tuvo años orando por ti. Por mí tuvieron 3 años y pico orando sin yo saberlo. Pero estaban orando por mí. Ahora te toca a ti orar por los demás. Porque da de gracia lo que por gracia recibiste. En la Biblia, la sangre, especialmente de Cristo, representa la vida. Es la vida la que representa. Y en la palabra de Dios también dice que la sangre es vida. ¿O alguna persona puede vivir sin sangre? Imposible. Fíjense que hay personas que se quieren suicidar y lo que hacen es que se cortan la vena. O botar la sangre. Cuando bota la sangre te llegó. Tiene que correr para allá donde está Henry para que le ponga una transfusión. Pero la sangre es vida. La vida está en la sangre. Y la vida del cristiano está en la sangre de Jesucristo. Y el sacrificio que permite la expiación y reconciliación con Dios, la resurrección de Jesús, se relaciona con su sangre, porque fue derramada para el perdón de pecado. La vida de nosotros se relaciona con la sangre de Cristo porque fue derramada para perdón de los pecados. ¿Algún pecador para el cielo? ¿De acuerdo con lo que dice la Biblia? Si se arrepiente, sí, pero de lo contrario, no. Entonces, si va al cielo, ¿qué cosa es? Muerte. Y dice en el libro de Romanos, creo que es, que todo pecador no se salva. Nosotros tenemos que buscar la manera de salvarnos. La resurrección es una manifestación de su victoria sobre la muerte y el pecado.
¿Sabe que cuando Cristo fue crucificado hubo fiesta en el infierno? Ya matamos al Hijo de Dios. Ahora sí estamos bien. Pero no sabía que había una carta debajo de la manga, que ellos no lo sabían. Y cuando menos se lo esperaban, estaban todos reunidos ahí, hubo unos pasos fuertes en el piso, y era el Hijo de Dios que fue al infierno y le quitó el acta y el decreto que el diablo tenía contra nosotros. Y todo esto lo pudo hacer por su sangre, por su sacrificio. Y ahí fuimos nosotros libertados de toda culpa. Ahora venimos, la resurrección de Jesús es un evento central de la fe cristiana. Sin resurrección no hay cristianismo. Porque ¿cómo va a haber cristianismo si no tenemos algo en qué basarnos? Y nosotros tenemos algo muy positivo, algo muy real que pasó, y fue Cristo cuando resucitó. Cuando Él fue resucitado, ahí comenzó tu vida. Ahí comenzó la bendición para ti. Ahí fue donde comenzó. De la fe cristiana que se describe en el Nuevo Testamento como la restauración. En la resurrección fuimos nosotros restaurados y perdonados. La vida de Jesús después de la crucifixión y sepultura es el evento que marca la victoria sobre la muerte y la base de la esperanza en la vida entera para los creyentes. Ahí fue donde comenzó todo. Ahí es la base que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros tenemos como confianza. Que confiamos en un Dios vivo. Confiamos en que el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él nos dio una promesa, porque Dios nos deja las cosas medias. Dios cuando empieza, termina. Por eso lo que comenzó en tu vida lo va a terminar. Estás pasando por una situación que a lo mejor para ti es algo fuerte. Pónselo en las manos de Dios. No trates de esquivarte. No trates de huirle a Dios. ¿Sabe que las malas junteras son las que te hacen apartarte de Dios? Cuando tú te juntas con personas que no te bendicen, que no encajan en tu vida. Eso es lo que te hace apartarte de Dios. Pero cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación, tenemos que correr a buscar la presencia de Dios. Hay un dicho que dice, dime quién eres. No, dime con quién antes te diré quién eres. Deja que el Señor sea el que haga la obra en ti. En el Nuevo Testamento, después de que los romanos crucificaron a Jesús, Él fue humillado y enterrado en una tumba nueva por José de Arimatea. Hay una palabra en la Biblia que dice, bueno, la tradición era que cuando estaban crucificados le rompían las piernas. ¿Estás seguro que estaba muerto? Le rompían las piernas. Y hay en la palabra de Dios que dice que a él nadie le iba a romper los huesos y que iba a ser enterrado como rico. José de Arimatea era un centurión. Era como un cristiano de la secreta. Porque él, él, él creía en Cristo, pero no lo podía hacer público. Porque si no, acababan con él, siendo él la posición que él tenía. Y José de Arimatea llegó donde estaba Poncio Pilato, le dije, dame el cadáver, ya el hombre murió. Dame el cadáver para yo enterrarlo en una tumba que yo tengo. Y así fue. Lo enterraron en una tumba nueva. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y se apareció a muchas personas. En un lapso de 40 días antes de la ascensión al cielo.
para sentarse a la diestra del Padre. Dice que cuando él estaba siendo tomado arriba, que ya se estaba yendo, habían como unas 500 personas, más o menos viéndolo, que se iba. Dice que dos ángeles con dos varones con vestidura blanca se pararon y le dijeron: varones Galileo, ¿por qué miras al cielo? Si ese mismo Jesús que tú estás viendo irse al cielo, él vendrá. Entonces no solamente fue lo que hizo en la cruz, no solamente fue su crucifixión, no solamente fue su resurrección, sino que él viene nuevamente a rescatarte a ti de aquí, de esta tierra. Él viene a llevarte con él, para que vivamos con él toda la eternidad. O sea que el trabajo no se ha acabado todavía. El trabajo todavía sigue. Y cuando él venga a rescatar, te dice la palabra de Dios que vamos a tener la cena del Cordero. Una mesa muy grande y él mismo nos servirá. Fíjense porque ustedes vean, nació como niño, él dejó su trono, él dejó su gloria, él lo dejó todo, nació como niño, se crió como niño, se crió como joven, hasta llegar a tener el ministerio a los 33 años. Su ministerio duró 3 años y medio, porque a los 33 años y medio fue crucificado. Pero comenzó su ministerio, lo crucificaron, pero ahí no terminó. Se levantó entre los muertos, pero ahí no terminó. Él va a terminar cuando te tengas a ti al lado de él. Cuando tú estés sentado a la diestra de él, ahí al lado de él, caminando con él y hablando con él. Pero todavía no ha terminado, porque dice la palabra de Dios que va a haber una mesa muy grande, la cena del Cordero, o las bodas del Cordero. Dice que la va a ver y él mismo te va a servir. O sea que no ha terminado contigo todavía. Y después vas a vivir en paz y en bendición. Allí no va a haber enfermedades, ahí no te vas a tener que operarte los ojos, ahí no vas a tener que hacer nada de esas cosas. No vas a tener que hacer nada. No vas a tener que hacer nada, porque Él lo va a hacer todo por ti. Tú te puedes imaginar el Creador, el que lo hizo todo, porque la Biblia lo dice claro, por Él fue hecho y para Él fue hecho. ¿Qué quiere decir? Que el Creador de todo venga a morir, a derramar su sangre por ti y por nosotros. ¿Ustedes se pueden imaginar una cosa así? Y muchas veces nosotros lo vemos a Él como raíz de tierra seca. Si quieres saber dónde dice eso, búscalo en el libro de Isaías. Que nosotros lo vemos como raíz de tierra seca, como alguien que no vale nada. Una raíz de tierra seca quiere decir que es un trozo de palo tirado ahí. Y muchas veces lo vemos así. No le hacemos caso. No lo buscamos. No buscamos su presencia. No buscamos su bendición. No buscamos nada. Yo quiero que veamos un pequeño video que tenemos ahí. Y ponle atención.